Continuará la siguiente semana. Así nos quedamos. Nos quedamos con esto de la longitud de arco. Por ahí revisamos algunos formulazos sumamente sencillos. Aquí, bueno, también como observación, además del concepto que se esté revisando en algún determinado momento, otro de los problemitas con los que nos pudiésemos topar es precisamente la resolución de la integral. Nosotros estarán de acuerdo conmigo que hay diferentes técnicas para integrar. Vamos a trabajar básicamente con formulazo. Ahora sí vamos a tener que recurrir en una que otra ocasión al formulazo. Integración por partes y cambios de variable. Esos serán los tres procedimientos, métodos, alternativas que utilicemos para integrar. Y seguramente ya se les vino a la mente la siguiente pregunta. ¿Y qué voy a hacer si tengo que utilizar un formulazo y no me lo sé? Pues se va a otorgar el formulazo. Obviamente yo tendré que resolver el ejercicio anticipadamente. Si veo que se requiere un formulazo de esos que no conocemos, pues por supuesto que se les va a proporcionar. Porque sabemos que, bueno, el abanico, ¿no? De posibilidades, de métodos, de alternativas para una integral es grande y la mayoría, pues recordamos los básicos, los más comunes o los más utilizados, pero no todos. Y luego si a esto le agregamos que hay una que otra integral más sofisticada, ahora, ojo también, ¿eh? Así como hay integrales sofisticadas, complicadas, latosillas o casi imposibles de realizar, que ni siquiera para los exámenes, porque están tan peyuyis que ni para los exámenes, hay algunas integrales que en realidad son más capciosas que complicadas o que difíciles. Así es que si no hay formulazo, pues eso quiere decir que se puede resolver y que algo capcioso andará por ahí en el asunto. Y bueno, en ustedes quedará identificar ese detalle. Bueno, dicho esto, si mal no recuerdo, les pedí que graficaran, que realizaran la gráfica que teníamos definida en ese momento como, espérenme. ¿Era sigma de t? No me acuerdo si era sigma de t. Valor absoluto de t. Valor absoluto de t menos 1/2. Ah, no, sí graficamos, sí graficamos, ya me acordé. Y teníamos a t definida entre -1 y 1. Construyendo la gráfica nos quedó algo más o menos como lo que sí. Creo que era algo más o menos así, ¿no? Ay, caray. Y si son tan amables y pueden auxiliarme, ¿qué punto es este, por favor? Sí anotaron, ¿verdad? ¿O no anotaron? Según yo es el 00. Al de arriba. Sí, Ah, por favor. mm, Creo que el superior, más superior de todos. Es 1, 3 medios. De acuerdo. Este es un 0, ¿qué? 1 medio. 1 medio. Ok. Este, 1/2 0, este. Sí. Ok. Este, por favor. 1, 1 medio. 1/1 medio.
No, medio, ok. Y tengo un intermedio por acá. ¿Había un intermedio? ¿O no? Sí, Medio uno. Un uno. medio uno. Ok, muchas gracias. Bien. ¿Estamos de acuerdo en la situación en la que dijimos por la manera en Profesora, la... Sí, sí, perdón que interrumpa. Se trabó mi computadora y no puedo ver nada. ¿Puedo salirme y volver a entrar, por favor? sí, adelante. Gracias. No, a usted. Bien. Em, decíamos que la última descripción de la longitud de onda nos decía que si nosotros no podíamos calcular de un solo jalón la longitud de arco, teníamos la posibilidad, por lo tanto, de trabajar a pedazos, obtener la longitud de arco de cada uno de esos pedazos y posteriormente sumarlos para obtener el total. ¿Estarán de acuerdo conmigo que la gráfica de nuestra trayectoria, pues honestamente está feyuyis? Y feyuyis me refiero a esa situación en la que tenemos ahí dos quiebres que, pues que van a impedir que nosotros podamos integrar de un solo tajo o de un solo jalón la longitud de arco. Digamos que de manera intuitiva sí se observa este detalle que no puedo yo graficar en un solo jalón o en un solo paso. ¿Sí se ve el porqué o sí intuyen el porqué? Yo diría que es porque no es como una línea recta o no es como constante. Exacto, exacto, porque no es una línea recta o porque no tenemos por ahí inclusive ni siquiera una ondulación así continua, por llamarlo de alguna forma, es que nosotros no podemos hacer una integral en un solo paso. Por lo tanto, la vamos a tener que hacer en 3 pasos. Podrán ustedes decirme, ¿y por qué 3 pasos? Pues porque resulta que tenemos aquí 3 pedazos formando esta trayectoria. 1, 2 y 3. Inclusive otra razón por la que tampoco podemos integrar directamente, pues es porque como que medio se regresa, ¿no? O sea, está rara. Esta cosa está rara. Bueno, por lo tanto, pues vamos a dividir en 3 partes. No importa el orden en el que ustedes mencionen, lo único que sí es importante pues es que digan cómo le van a llamar a cada trayectoria para que ustedes puedan identificar qué resultado corresponde a qué trayectoria y por lo tanto estemos todos entendiendo qué proceso es el que se está describiendo. Bueno, comencemos con sigma 1. Para sigma 1 vamos a tener lo siguiente. Yo no me puedo mover para empezar con valores menores a -1, ni siquiera el -1.00000001, ni tampoco valores mayores a 1, aunque sea el 1.00000000 y muchos ceros, 1. No. Aquí tenemos un intervalo cerrado y claramente nos están diciendo, tu trayectoria está definida entre -1 y 1. La manera en la que tú describas cada uno de los pedazos que la están formando tiene que quedarse dentro de este intervalo. Los nuevos valores que tú escojas para definir a cada pedazo tiene que ser aquí, dentro de este intervalo, dentro de -1 y 1. Número 1. Número 2. Pues por supuesto que yo no voy a tomar el -1 y el 1 como cota inferior y cota superior o valor inicial y valor final para cada uno de los pedazos, porque entonces no estaría describiendo absolutamente nada. Estaría describiendo toda la trayectoria. Ajá, entonces a nosotros debiera de caernos el 20, permítanme describirlo así, de que este intervalo también de la misma manera que sucedió con la gráfica, se va a tener que dividir en 3. ¿Y cómo le voy a hacer yo para detectar, por ejemplo, cuál es el valor inicial y cuál es el valor final para sigma 1? Pues en realidad la situación es bastante sencilla. Me fijo
¿qué valor de t me dio 1,3 medios y qué valor de t me dio 0,1 medio? Si recuerdan, por ahí inclusive también nos decía su compañero, ay, pues yo le di valores y grafiqué. Pues sí, sí, porque el trato para una función escalar no es el mismo que para una función vectorial. La vectorial, digamos, nos da la oportunidad, nos deja dar valores y en función de la regla de correspondencia definida por ella misma, yo puedo colocar puntos que me ubiquen en dónde o cómo nos va a quedar más o menos la gráfica, lo que no sucede tal cual para la gráfica de una función escalar, ¿no? En ese aspecto es mucho más bondadosa la función vectorial. A lo mejor inclusive hasta en R3 podía funcionar esta idea. Bueno, dijimos que si nosotros teníamos que t era igual a 0, esto nos llevaba a que sigma de 0 era 0, 1 medio. Aquí. Espérenme. Les digo que esto, aquí, estamos aquí. Y debiera, hasta cierto punto, debiera de ser sencillo identificar cuál es el valor que nos va a dar 1,3 medios. Pues t igual a 1. Si t, perdón, menos 1. Si t es menos 1, sigma de menos 1 me va a dar 1,3 medios. Por lo tanto, mi sigma 1 va a estar definida entre menos 1 y 0. A menos 1 le corresponde un intervalo cerrado o la notación de un intervalo cerrado. Es decir, podemos tomar directamente el valor de 1 y a 0 no se lo ponemos de esa manera porque lo va a compartir. Si ustedes se dan cuenta, pertenece tanto a sigma 1 como a sigma 2. Por eso no lo puedo cerrar, porque si lo cierro estaría yo diciendo que es estrictamente exclusivo o solamente para sigma 1 y eso es una mentira. Por lo tanto, una vez que yo ya he identificado cuáles son los valores bajo los cuales vamos a trabajar para sigma 1, el siguiente detalle que voy a tener que hacer es quitar las barras de valor absoluto. No pueden integrar barras de valor absoluto. Si ustedes hacen una revisión, hacen uso de su memoria y se ponen a ver cuántas veces han trabajado con un valor absoluto o lo han derivado, verán que ninguna. Jamás, estoy segura que jamás ni han derivado ni han integrado barras de valor absoluto. En todas las funciones que ustedes han trabajado, el valor absoluto no ha aparecido. Y por supuesto que uno en estos momentos podría preguntarse, bueno, y entonces, si no puedo derivarlo, integrarlo, ¿cómo las quito? Pues haciendo el análisis que corresponda al intervalo dentro del cual está usted trabajando. Si ustedes observan en este caso, vamos a trabajar puros valores negativos. Todos los valores definidos entre menos 1 y 0 son negativos. Por lo tanto, nosotros sabemos que una de las definiciones, porque por lo menos tiene dos, una de las definiciones de valor absoluto nos dice, tú vas a multiplicar por un más a lo que entra a las barras de valor absoluto, o en términos más concretos, respetas el signo de la cantidad positiva que entre a las barras de valor absoluto, pues ¿por qué va a salir positiva? La función del valor absoluto es que todo lo que entre sale positivo. Si es positivo, pues sale positivo. Si es negativo, multiplicamos por menos 1 y entonces eso provoca que ya la cantidad salga positiva. Eso se expresará de la siguiente manera. Sigma 1 de t va a ser igual a menos t menos t menos 1 medio. Y bueno, estarán de acuerdo que el último ni pinta, por eso pudimos graficar en R2. ¿Qué me dice esto? Que bueno, pues t se queda como menos t, porque como va a tomar valores negativos, al multiplicarlos por este menos 1 ya saldrá positivo. Y aquí nada más un pequeño arreglito. 1 medio menos t, porque luego se nos anda perdiendo el signo. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok.
Bueno, como ya tengo mi intervalo, ya tengo mi regla de correspondencia, pues a partir de aquí ya procedemos como si tuviésemos solamente este pedazo al cual le vamos a calcular la longitud de arco. Que ustedes podrán decirme, maestra, pero si son rectas, claramente pudiésemos utilizar la fórmula para describirla en función de esa fórmula paramétrica, obtener el, digamos, vector en términos generales que la describe y sacar el tamaño de ese vector y listo. Ok, no se los niego, pero estarán de acuerdo que no todas las trayectorias están formadas por líneas rectas y por lo consiguiente esto nos va sirviendo como un entrenamiento con miras a ello. Bueno, siguiente punto. Derivamos. -1, -1 y 0. Siguiente punto. Magnitud. Y de hecho sería un buen ejercicio que sacaran la magnitud sin recurrir a la integral. ¿Qué dijimos? -1 al cuadrado más -1 al cuadrado más 0. Pues nos va a dar 0, ¿no? Y esto nos da raíz de 2. Por lo tanto, L de sigma 1 nos queda definida como la integral de -1 a 0 de raíz de 2 de t. Por lo tanto, esto nos queda como raíz de 2 por t evaluada de, sí, estoy bien, de -1 a 0. Y esto nos queda como menos raíz de 2 por -1. Por lo tanto, esto me queda como un raíz de 2. En todo caso, si gustan agregarla ahí unidades, pues unidades lineales. En todo caso. ¿Dudas? Bueno, y ahorita que decía yo, y calculen, se puede calcular el tamaño de esta trayectoria obteniendo el tamaño de cada una de las rectas ahí trabajadas y que sería un excelente ejercicio, pues que lo calcularan de esa manera, a ver si sí, a ver si sí coincide el resultado, ¿no? A ver, sería bueno analizarlo un rato. Pero mientras tanto, ¿cómo ven? Supongo que después habría que hacer lo mismo para las otras sigmas. ¿Cómo, perdón? Supongo que al final hay que hacer lo mismo para las otras dos sigmas y sumarlo. Sí, de hecho, vamos a trabajar un poco como siempre lo hemos hecho, ¿no? Ustedes propongan, les doy un espacio para que ustedes propongan, sobre todo la regla de correspondencia. Se darán cuenta que la parte medular, bueno, sí, yo les decía que además de eso, pues existe la probabilidad de que nos topemos con una integración algo laboriosa en algún momento. Pero pues eso es de todas las integrales, ¿no? Es una posibilidad en cada una de las integrales con las que se topa uno. Pero fuera de eso, el meollo, la clave, el, el punto medular de esta situación, pues es precisamente el intervalo y la función que vamos a integrar. Ese es el punto importante. Así es que, por favor, traten de describir y de identificar tanto la regla de correspondencia como el intervalo para cada una de las sigmas restantes, para sigma 2 y para sigma 3. Si sienten que ya están listos, pues procedan también con la integración, si no, solamente propongan las reglas de correspondencia e identifiquen los intervalos. ¿Podemos parar tantito la grabación? Bueno, para sigma 2 vamos a tener un intervalo definido entre 0 y 1/2. Ojo, chicos, por favor, aquí estamos hablando de la representación del intervalo, no de un punto, sino aquí tenemos un intervalo.
Eso por lo consiguiente provoca que sigma 2 de t se transforme en qué o cómo. Yo les ayudo con la última, 0. Listo. La primera siempre va a ser positiva en ese segmento. Ok, bien. Por lo tanto, nos queda Queda como, solo como T. ok. Ujú, Y en la segunda sí hay que hacer una modificación, porque en ujú, 0 queda negativo, entonces multiplicamos por -1. exactamente. En 0 todos los valores son más pequeños. Los valores comprendidos entre 0 y 1/2 son más pequeños que 1/2, o bueno, con excepción de él, ¿verdad? Por lo tanto, como bien su compañero nos dice, nos queda de todas maneras negativo y tendremos que hacer esta modificación. Nos quedaría menos t menos 1/2. Por lo tanto, colocando esto, pues bonito, nos quedaría como 1/2 menos t, 0. Y va de nuevo, ¿no? Tenemos por lo tanto que sigma prima 2 de t, pues nos queda como 1 más menos 1 al cuadrado. Nuevamente tenemos un raíz de 2. Eso quiere decir que L de sigma 2 nos quedaría la integral definida entre 0 y 1/2. Nuevamente raíz de 2 de t. Esto nos queda como raíz de 2 por t, evaluada entre 0 y 1/2, y por lo tanto 1/2 de raíz de 2. Recuerden lo que les dije, aunque en muchos casos el resultado cuando evaluamos en 0 sea 0, debemos de tener cuidado, sobre todo cuando tenemos aquí un t menos 1, un 5 menos t, en fin, ese tipo de variaciones, porque entonces en ese caso el resultado por supuesto que no nos da 0 y nosotros estamos diciendo anticipadamente que es 0 y eso nos lleva a un resultado erróneo. Bueno, para sigma 3, Profesora, ¿sí? ¿podría repetir por qué se hizo la modificación en el segundo término de sigma 2? Por favor. Porque si usted se da cuenta, los valores que vamos a considerar para el intervalo, o que están definidos, perdón, en nuestro intervalo, son más pequeños que 1/2, o con excepción de 1/2 que aquí nos daría como resultado 0 evaluándolo. Pero si usted pone 1/4, ¿cuál sería el resultado de 1/4 menos 1/2? Sería negativo. Ujú. Entonces hacemos esa modificación para que siempre queden positivos. Sí, porque si no, entonces el valor absoluto no está cumpliendo su función. Y profesoras, si no hacemos la modificación, ¿no afecta en algo, sí? A ver, realice su integral. Esta parte le va a quedar igual. No es cierto. A ver, revise esto. ¿Cómo le quedaría aquí? ¡Ay, qué bárbara! Y nadie me dice nada, ¿eh? Qué mal plan. Qué feyullos son. Feyullos. Ya no los quiero. Ya me enojé con ustedes. Aquí de entrada nos quedaría 1 menos 1,0. Y entonces ahora sí, esto nos lleva a que la magnitud de sigma 2 de t ahorita que estoy haciendo esto, permítame, creo que tiene toda la razón del mundo. Más menos 1 al cuadrado, raíz de 2. Si aquí no quitamos eso y se queda positivo. Ok, en términos de cálculo probablemente no tengamos ninguna repercusión, pero en términos de la gráfica probablemente, si no hacemos el cambio aquí, si lo dejo como t menos 1/2 en cuestión de gráfica, seguramente vamos a tener una variación. En el cálculo no, como usted dice, pero en la gráfica sí. Estaríamos hablando de otra imagen y eso es lo que traería como consecuencia esa situación. No estaría describiendo esta recta, estaría describiendo otra recta. Muy bien, profesora. Y profesora, otra cosa, creo que Sí, ahí adelante.
donde se empezó a escribir con amarillo, donde puso si t es igual a 1/2, ahí era sigma de 1/2, ¿no? Ah, y le puse sigma de 0, ¿verdad? Sí, gracias. Un medio. Ok, a usted sí lo quiero, está bien. Muchas gracias. A los demás no, porque no me contestan. Con Profesora, excepción yo también, tengo una duda. dígame. Entonces, por lo que le explicó al compañero de que tenía que ser menor el valor a 1/2, por eso la T se toma como positiva. No. Él comentaba que si nosotros no hacíamos esta modificación en la segunda coordenada, no iba a pasar nada en el resultado. Y la respuesta fue en efecto que sí. En términos numéricos no va a pasar nada porque esta T nos quedaría positiva al momento de calcular la magnitud de ese vector, pues sigue siendo positivo el resultado y llegamos de todas maneras a raíz de 2. Es decir, el detalle es que como aquí se elevó al cuadrado esa segunda coordenada, o más bien la derivada de la segunda coordenada, invalidó el signo, nos quedó positivo y nos llevó a raíz de 2. Lo mismo que si esta t fuera positiva, ¿no? Aquí prácticamente, en términos de cálculo, no sucedería nada. Pero le decía yo a él que si no considera esta variación para describir a sigma 2, si tenemos t menos 1/2, no íbamos a estar describiendo esta recta. Estaríamos describiendo otra recta que tiene este tamaño de 1/2 raíz de 2, pero no sería esta. Y el hecho de que graficáramos es para que nosotros pudiésemos visualizar que queremos describir esta recta, no otra con el mismo tamaño, sino esta. Ajá. Eso es lo que va a traer como consecuencia el que no se haga la modificación en la regla de correspondencia. Y en la otra estamos tomando la T que está sola, la tomamos como positiva ya, ¿no? Sí, porque los valores comprendidos entre 0 y 1/2 son positivos. Una cosa es que aquí la regla de correspondencia nos haya quedado exclusiva para t o dependa solo de t. Y otro detalle es que aquí tenga un agregado. El cómo repercute este intervalo o cómo se modifican los valores de este intervalo sobre una y otra coordenada es algo que tenemos que tomar en cuenta para describir la nueva regla de correspondencia que me describe a esta recta, para este caso en particular. Ah, ok. Porque inclusive, mire, ahorita va a haber esta otra situación. Para sigma 3, pues quisiera yo pensar que el intervalo ya es obvio, ¿no? Si de menos 1 a 1 tomamos para sigma 1 de menos 1 a 0 y para sigma 2 de 0 a 1/2, pues por simple lógica, deducción, consecuencia, ¿cuál debiera de ser el intervalo definido para sigma 3? 1/2, 1. Ujú, exactamente. De 1/2 a 1. Y ahora sí ya cerramos en 1. Todos los valores, fíjense, de entrada, estamos viendo que todos los valores ahora son positivos. Por lo tanto, al momento de describir nuestra regla de correspondencia, decimos que sigma 3 de t va a ser, como aquí es t, y todos los valores son positivos, pues positiva, t, no hay cambio. Y fíjense lo que pasa en este intervalo comparándolo con el anterior. Ahora yo voy a tomar valores superiores a 1/2. Todos los valores que estamos considerando aquí son mayores a 1/2. Por lo tanto, el valor más pequeño que voy a tener al momento de evaluar 1/2 en la segunda coordenada es 0. Pero a partir de ahí, al ser todos mayores a 1/2, como van a ser valores que sustituyamos aquí de manera positiva, el resultado va a ser positivo. Puede ser pequeñito, yo no digo que no, pero al final seguirá siendo positivo. Por ese detalle no cambiamos la regla de correspondencia original porque ya son positivos
Ya no es necesario multiplicarlo por un -1, reitero, y tomando en cuenta la observación de su compañero que fue muy acertada. En términos de cálculo, no pasaría absolutamente nada, pero en términos de geometría, sí pasaría. En este caso en concreto, para sigma 3, no, pero para sigma 2 y para sigma 1, sí. Numéricamente hablando, no pasa nada. Geométricamente hablando, sí pasa. Va a ser bien importante, mis niños, pero bien importante, que de aquí en adelante me puedan manejar las dos concepciones, el análisis bilateral. Van a tener que estar ustedes al pendiente tanto de la parte matemática como de la parte geométrica. Ya váyanseme acostumbrando a ello porque las integrales dobles y triples no lo van a pedir ni lo van a solicitar, lo van a exigir. Y este ejercicio es bonito porque nos permite, a lo mejor no entender al 1000% el ejercicio, pero sí nos está diciendo, ahí te va, y debes de estar atento a esto y a tu cálculo, a todo. Aunque ustedes no lo crean, la parte de diferenciación fue bastante tranquila comparado con lo que nos espera en la integración. Y no es por espantarlos, nada más es por decirles, ahí les va. Ahora sí que ahí les va el balde de agua fría. ¿Más o menos? Sí, profesora. Ok, bueno. Por lo tanto, procedemos, ¿no? Derivamos, yo quiero calcular la magnitud directamente, Diosito. Sigma prima de 3, entonces nos queda como 1, 1 y 0. Y por supuesto que esto nos lleva a que la magnitud de sigma prima de 3, pues otra vez nos queda raíz de 2. Por si no se habían dado cuenta, el tema de hoy fue raíz de 2. L de sigma 3 de 1/2 a 1, raíz de 2 de t, y esto nos queda como raíz de 2 por t, evaluada de 1/2 a 1, raíz de 2 por 1 menos 1/2. Esto nos provoca que nos quede 1/2 de raíz de 2. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, profesora. Ok. Por lo tanto, como les decía, tenemos que sumar L de sigma 1 más L de sigma 2 más L de sigma 3. ¿A dónde nos lleva esto? Pues a raíz de 2 más 1/2 de raíz de 2 más 1/2 de raíz de 2. Espero que estén de acuerdo conmigo que esto al final pues nos da 2 raíz de 2. Les digo, si quieren colocar unidades lineales, porque pues estamos calculando tamaño de un camino, tamaño de una longitud, bueno, adelante. ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones? Profesora, entonces es importante que en estos tipos de ejercicios siempre hagamos el gráfico, ¿no? Para poder ver bien cómo está todo. Sí. Acaba de dar usted en un clavo, pero importantísimo, ¿eh? Haga de cuenta que le dio el golpe al clavo que nos mostró todo el panorama para integración.
Importantísimo, eso anótenlo, mis niños. Va a ser sumamente importante que manejen a la par el procedimiento con la geometría. No se me espanten tampoco tanto, ni se me aflijan. No, bueno, por lo menos por el momento, no vamos a trabajar por el momento, con círculos, parábolas, elipses, hipérbolas, por el momento no, pero en cuanto pasemos ya a lo que es integrales dobles y triples, sí un poco con cuadrados y con rectángulos. Ahí vamos a comenzar a afianzar esta parte de la geometría. Y más adelante, pues por supuesto que la situación se va a complicar un poco. Pero dio usted, lástima que no estaba jugando la lotería porque se la hubiera sacado, ¿eh? Aunque sea Ojalá. un cachito. Sí, sí, de verdad que sí, aunque sea un cachito. Porque ya con un cachito se hace uno casi millonario, ¿no? Creo. Pero sí. ¿Dudas? ¿No? No, profesora, Bueno, también. ok. Pues vamos a darle paso ya. Quizás a algo, bueno, no sé si lo estaban esperando ansiosamente o no, pero de que ya lo esperábamos, pues ya lo esperábamos, ¿verdad? Ya lo veíamos venir. Como que nos decía, ahí te voy, ahí te voy. Y nosotros, que pues ya llegó, ahora sí que ya llegó. Les pedí, para no variar y hace unos momentos, que fueran tan amables de imprimir el archivo llamado integrales dobles y triples. ¿Sí lo imprimieron? ¿Sí me hicieron caso? ¿O no me hicieron caso? No, bueno, yo vi el mensaje ya antes del 10 minutos antes de la clase. ¿Quieren 2 minutitos para imprimirlo o ya? ¿O ya me arranco? Ya me arranco. No me dice nada, entonces yo me contesto solita. 2 minutitos, por favor. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Paramos tantito grabación. Maestra, Sí, dígame. yo tengo una duda. Aquí en la parte izquierda, donde está en azul, ¿por qué puso menos raíz de 2 por menos 1? Menos raíz de 2. ¿Dónde? Ah, aquí. Ay, tiene usted toda la razón del mundo. A ver, mis niños, y nadie me dijo nada. Porque, ¿cómo le explico? Ah, no, sí, está bien, está bien. Porque recuerde que al momento de evaluar la integral es cota superior menos cota inferior. Resulta que en la cota superior, espérame tantito, vamos a borrarle aquí. En la cota superior, el resultado es 0. Si yo sustituyo el 0 en la t, me da 0. Cota superior menos cota inferior. Aquí estoy sustituyendo el valor de t, que es menos 1. Y este menos con este menos me da más. Pero fue eso, porque es el orden en el que evaluamos nuestra integral. Ok, gracias. ¿De qué? ¿Podemos parar tantito grabación? Gracias. Bien. Tenemos, les ponían algo más o menos así y nos decían que precisamente dependiendo, bueno, no, dependiendo no. Tenemos nuestro intervalo, esta era nuestra famosa área bajo la curva y con la integral sencilla nosotros estábamos calculando eso. ¿Qué les dice calculando la integral con, ay Dios mío, calculando el área con la integral? ¿Qué les decía? ¿Qué les dice su intuición para la integral doble? Si la integral sencilla me permite calcular el área bajo la curva, la integral doble, ¿qué me permitirá calcular? ¿Qué le sigue?
El volumen. El volumen, exactamente. Nada más que ahora vamos a tener el siguiente detalle. Una vez más, permítanme ser simplona al momento de escribir, pues con la idea de que esto quede, pues espero quede claro. Supongan que tenemos un paraboloide de revolución circular, ¿no? Ujú. Que de hecho con esto tiene que ver el siguiente ejercicio. Y entonces lo que nosotros vamos a calcular, supongan que tengo definido un rectángulo, como les dije, nuestra base. Aquí en el caso del cálculo de su base era un intervalo perfectamente bien definido, tan bien definido que aquí lo estamos viendo, ¿no? De A a B sobre el eje X. Y bueno, la tapa o la función que teníamos acotándonos por arriba, pues era una función que dependía de X. En este caso, al ser una integral doble, una vez más debe de salir a relucir nuestra intuición y decirnos, pues que nuestra función debe de depender de dos variables. Y lo que nosotros vamos a calcular en lugar de tener una curva limitándonos por arriba, es que vamos a tener una superficie limitándonos por arriba. Si yo tengo un cuadrado, por ejemplo, acotándome por abajo, voy a calcular lo que quede definido entre esta sección de la curva y lo que quede definido entre mi cuadrado. No por arriba de la curva o de mi superficie, sino por abajo. En este caso me quedaría algo más o menos como una especie de cuñita. Más o menos, algo así. Más o menos. Está bien feo, pero más o menos algo así. No, creo que va hasta acá, hasta el origen. A ver, dejen y la dibujo bonito. Por abajo, yo puedo tener, como les decía, un triángulo o un rectángulo. Por arriba tengo algo más o menos así. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Esto es lo que queda entre la superficie y mi base. Y este es el volumen que vamos a calcular. O por ejemplo, la silla en la que seguramente ahorita estamos sentados o en el banco o en donde estemos sentados, por ejemplo, si es una silla estarán de acuerdo que por abajo las 4 patas nos delimitan un cuadrado. Y la función que nos estaría acotando por arriba sería justamente el asiento de la silla. Lo que la integral doble nos va a permitir calcular es lo que queda entre el piso, ese cuadrado definido por las 4 patas, y el asiento. ¿Más o menos? Más o menos. Ok. Ahora, miren, la notación que vamos a utilizar, pues ahí la están viendo claramente, ¿no? Se va a diferenciar de una integral sencilla, simple y sencillamente por este detalle. Esta R, comenzamos con una R, me está indicando que voy a trabajar sobre un rectángulo o sobre un cuadrado. Y esto ya debiera de ser suficiente para que yo pueda darme cuenta de que lo que voy a realizar es una integral doble. Pero si esto no me lo dice, esto sí se debe de encargar de ratificarlo o de rectificarlo. Ustedes, para el cálculo de una, tenían una integral definida sobre X y para X. Tenían una F de X. Aquí tengo una de A. Hay una gran diferencia entre esta de A y esta de X. Una dimensión, 2 dimensiones. En ocasiones la notación es mucho más evidente y literal. Nos plantan las dos integrales. Literal y literal se hace presente la función. Esto no tanto porque a esto hay que darle un orden.
¿Hasta ahí voy bien? Sí, hasta ahí sí. ¿Sí, sí o no, no? Bueno, me contesto yo solita. Pues sí. Pasemos a trabajar por lo consiguiente el ejemplo. Nos dicen calcular la integral doble para la función f de x, y igual a x más y, donde R está definido, este es un producto cartesiano entre 0 y 1 y 0 y 2. Primer punto o siguiente punto. Esa R que está definida entre 0 y 1 y 0 y 2, y aquí ya va a empezar a salir a relucir ese detalle de la gráfica, en este caso relacionada con la base del volumen que vamos a integrar. Mi base, como ustedes podrán estar observando, pues en la mayoría de los casos va a quedar definida en XY, pero eso no quiere decir que esté casada o que estrictamente tenga que estar referida a ese plano. El primer intervalo para X, el segundo intervalo para Y, y aquí no hay vuelta de hoja, jóvenes, porque luego algunos me dicen que son unos rebeldes sin causa. Pues está bien que sean con causa y sin causa, pero aquí sí en este orden no vamos a tener la opción de representarlo como yo quiera. El primer intervalo es para X, el segundo intervalo es para Y. Y fíjense cómo vamos a graficar. Nos están diciendo que para X va de 0 a 1, de 0 a 1. Nos están diciendo que para Y va de 0 a 2, de 0 a 2. Lo que queda definido entre esta recta y esta otra va a ser precisamente la superficie sobre la cual vamos a integrar. Esto es esto. Esta es la información que me va a servir para graficar mi base. Ajá. Supongo que sí. Sí, profe. Por lo tanto, supongan que aquí no dice calcular el volumen, pero, bueno, como no dice, mejor no recurro a ello. Lo represento de esta manera y ojo, ahí les va. Sería la integral definida entre 0 y 1 para X, 0 y 2 para Y. Mi función me están diciendo que es X más Y. Comenzamos de una manera bastante sencilla. Y siguiente punto. ¿Se acuerdan cuando platicamos de las derivadas parciales mixtas que yo les decía que interpretábamos la notación de derecha a izquierda? La notación de la derecha me decía con quién habíamos derivado primero y lo que le seguía del lado izquierdo o lo que lo antecedía del lado izquierdo a esa notación me indicaba a quién íbamos a derivar después o a quién, con respecto a quién derivábamos a continuación. Algo más o menos sucede aquí, nada más que vamos de adentro para afuera, o si ustedes quieren verlo así en términos de la escritura que tengo enfrente, otra vez de derecha a izquierda. Este es el intervalo para X, para Y, perdón. Por lo tanto, la primera variable con la que voy a trabajar es Y. Y la segunda variable con la que voy a trabajar es X. ¿Por qué primero Y? Porque este va a ser el primer intervalo sobre el que voy a evaluar mi resultado. Empiezo de la función o de la integral interna y luego me voy hacia la integral externa. Ese es el procedimiento que tengo que seguir. Número 1, número 2. Ambas integrales son integrales definidas.
pero debo de resolver completamente la interna para posteriormente resolver la externa. ¿A qué me refiero? Ah, y otro detalle. Como voy a integrar con respecto de Y, eso quiere decir que a X la voy a seguir trabajando por el momento como una constante. ¿Se acuerdan que ya había yo anticipado esa situación? Cuando quisimos obtener la función escalar que dio origen al campo vectorial gradiente, que les dije es una especie de integración parcial. Bueno, aquí sucede exactamente lo mismo. Como voy a integrar con respecto de Y, me quedaría la integral de 0 a 1, X por Y, más Y cuadrada sobre 2, evaluada de 0 a 2, y todavía me falta trabajar a X. Detalle, porque semestre a semestre se los digo y semestre a semestre pasa. Que no les dé flojera hacer toda la escritura, por favor. Esto les está terminando de decir que todavía tienen una variable pendiente por trabajar y algunos me fraccionan el proceso. Si me lo fraccionan ya no se sigue conservando la igualdad. Así es que detalle. Yo no digo, si quieren al rato, trabajarlo de manera fraccionaria, ok, es su decisión. Trabájenlo como gusten. Pero entonces no me digan que es igual porque tengo aquí una integral doble que ustedes pretenden trabajarme a pedazos atendiendo una sola variable a la vez y pues entonces no es igual. Yo sugiero siempre se mantenga toda la notación junta. ¿A qué me refería con terminar de trabajarla? La tengo que evaluar. Sustituyo donde tengo y el valor de 2, 2x, más 4 medios, ahorita simplifico. Acuérdense, cota superior menos cota inferior, 0y, permítanme representarlo así, como 0y más 0 al cuadrado sobre 2. Nada más para ¿No representar lo sería que les decía. 0x? ¿Mandé? ¿No sería 0x? 0x, sí, es cierto. Gracias. Ajá. Dx. Aquí, como les dije, nada más estoy representando. Ya sé que esto me va a dar 0, pero nada más para representarlo. Después de eso, pues ya hago mis cuentas correspondientes. Aquí me quedaría un 2x más 2. Y sigue pendiente el trabajo con x. Si se dan cuenta, ya terminé. Ya no aparecen en esta nueva integral las dos variables. A eso me refiero con completar la integral desde resolverla hasta evaluarla. Y si yo he realizado el proceso bien, si es correcto, cuando llegue a la última integral por ser resuelta, voy a trabajar nada más una variable, la que se me indique. Trabajo con respecto de x y esto me quedaría como 2 medios de x cuadrada más 2x, evaluada de 0 a 1. Bueno, 2 entre 2 nos da 1. Sería 1 al cuadrado más 2 por 1. Cota superior menos cota inferior. Ya sé que esto me va a dar 0. Y me quedaría Pero simple. es una suma, ¿no? Sí, Es 1 al cuadrado más. sí. Gracias. 1 al cuadrado más 2. Y esto nos da 3. En todo caso, el ejercicio no dice que calculemos el volumen, pero si me pidiese que calculase el volumen, le pongo aquí unidades cúbicas. A ver, dudas hasta aquí. Por el momento no. No sean malos, háblenme un poco más alto porque, a ver, espérenme tantito, permítanme. Un segundo, bueno, un poquito más de un segundo. ¿No? No, ninguna duda. ¿Segura? Sí. Ok. Bueno, miren. Pues quizás la variante, la diferencia de esta integral doble con respecto a la integral sencilla es que si nosotros pudimos integrar primero a y
y luego a X, pues también puedo integrar primero a X y luego a Y. ¿Cuál sería el cambio? Pues el orden. Yo puedo nuevamente representar a la integral de f de a y ahora decir que voy a realizar la integral de 0 a 2, de 0 a 1, de x más y, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, adentro está el intervalo de x, afuera está el intervalo de y. Ajá. Esto lo que traerá como consecuencia es que en lugar de integrar primero a y, ahora tengo que integrar primero a x. A veces el orden en el que decidimos llevar a cabo la integración también puede funcionar o a nuestro favor o en nuestra contra. Puede en ocasiones convenirnos integrar primero una variable que la otra, pero de eso, mis niños, son ustedes los que tienen que darse cuenta. No hay un manual que nos diga, si usted tiene estas características, entonces le conviene integrar primero X. Y si tiene estas otras, primero Y, lo tienen ustedes que visualizar. Pero por supuesto que el resultado tiene que ser el mismo. Vamos a ver. A corto pasos, ¿eh? Ya. Nos quedaría X cuadrada sobre 2 más XY o YX evaluada de 0 a 1 de Y. La integral de 0 a 2 y sería 1/2 más Y y nada más, porque en 0 nos da 0. Como les dije, no es necesario que lo escriban, pero tampoco les hace daño echar un ojito, darle una revisión. No, ya, resuelvo. Nos quedaría, por lo tanto, 1/2 de Y más Y cuadrada sobre 2 evaluada de 0 a 2 sería 2/2 más 4/2 y esto nos da 1 más 2 que nos da 3 y listo. Resultados iguales como lo habíamos dicho. No tienen por qué ser diferentes, ¿no? Si es misma función, mismos intervalos. Por lo tanto, el único que cambia es el orden y eso no tiene que ser un factor que defina uno u otro resultado. Tiene que ser igual. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Entonces el orden en el que hagamos las operaciones no es relevante siempre y cuando tenga la diferencial correcta. Ajá. Practicamos una antes de darle formalidad a este asunto. Que bueno, la parte de la formalidad es nada más como decir por qué es que nos está funcionando o visualizar por qué nos permite calcular el volumen. Pero más allá de ello, bueno, a ver, ahora nos pasamos al concentrado de integración. Y si son tan amables. Del concentrado de integración del ejercicio 1, bueno, comencemos con uno facilito. Del inciso A. Que conste que estoy también poniéndoles fáciles ejercicios a ustedes. El 1A, pero si son tan amables, ahora sí que de ida y de regreso. Primero, por ejemplo, X y luego y luego primero Y y luego X. O comiencen como ustedes gusten y ya en la siguiente invierten ese va. Así es como se describe cuando hacemos las cosas al revés del orden planteado inicialmente. Inversión del orden de integración. 1A, por favor. Paramos grabación, por favor. ¿Quién primero? La X.
bueno, primero de adentro. Ujú, De adentro es la Y. ujú. Entonces, primero y luego X. Mucho cuidado con este detalle, porque estarán de acuerdo que si invertimos, bueno, no invertimos, si tenemos un orden diferente marcado sobre las integrales y la manera en la que voy a realizar dichas integrales, pues por supuesto que el resultado me va a salir incorrecto, ¿no? Porque no está coincidiendo el intervalo con la variable. Cuidado ahí. Bueno, de 0 a 1 sería Y, tendríamos un 2XY más 5 medios de Y cuadrada, evaluado de 0 a 2 de X. Espérenme que esto, me salgo tantito del margen y luego se esponja. De 0 a 1, 4X, sería 2, 10 más 10 de X. Y por último, nos quedaría un 4 medios de X cuadrada. Pero, Sí, o sea, sí, ya lo vi, tranquilos, bueno. tranquilos. Ok, entonces, ¿qué dije? 4 medios de X cuadrada menos 10X. De 0 a 1. Nos quedaría 2 por 1 menos 10 por 1. El resultado nos da menos 8. Sí, Ok. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se espanta? Solamente tomaríamos el valor absoluto, ¿no? ¿Por qué? Es que es un volumen negativo no tiene como un significado físico, ¿sí? ¿Me lo firma? Bueno, es que podríamos, si lo vemos como en un plano, podría ser. No, es que tampoco. Ok. Sí, mire, de entrada, yo le doy la razón en cuanto a la extrañeza del resultado, porque cuando estuvimos trabajando con esta situación del triple producto, por ahí una de sus aplicaciones vimos que nos permitía calcular el volumen del paralelepípedo y en efecto, le agregamos las barras de valor absoluto porque dijimos que no nos puede quedar negativo. En esta ocasión lo que pasa es que vamos a tener que ampliar un poco nuestro panorama y ya podemos aceptar volúmenes negativos y lo único que significaría, tómenlo así, como si el volumen estuviese de cabeza. Dentro de nuestros 8 octantes posibles, espérenme, a ver si me quedan los 8 octantes posibles. Lo único que estaría pasando es que si la base de mi volumen es el plano XY, supongan ustedes, lo mando al azar, ¿de acuerdo? Bueno, o sea, no con un contexto específico y preciso. Supongan que esta es mi base y lo único que está pasando es que la función estaría por acá. Permítanme ponerla así. Y este sería el volumen que estamos calculando. Eso es lo único que pasa cuando es negativo. Uh-huh. Es simplemente una interpretación de signo, como sucede con la velocidad o con la aceleración. Cuando la velocidad es negativa, lo que significa es que estamos recorriendo el camino en un sentido contrario al referido como positivo. Cuando la aceleración es negativa, lo que pasa es que el objeto que se está moviendo, en lugar de ir incrementando su velocidad, la está disminuyendo. Aquí pasa exactamente algo similar. En lugar de que nuestra superficie nos esté acotando por arriba del plano XY, nos está acotando por abajo del plano XY. Y eso es lo que significa un volumen negativo.
No que se haga más chiquito, sino que está de cabeza. Ok. Entonces, Ok. son contadas las situaciones con las que se topa uno en este caso, pero pueden llegar a pasar. Y el signo, reitero, es simplemente interpretación de la posición de ese volumen. Ok. Pero entonces, por ejemplo, en un examen, si nos preguntan el volumen, ¿lo dejamos con el signo o tomamos No, solamente sí, el sí, sí. valor? No, sí, tiene que respetar el signo que se obtenga. Ok. Sí, ahora sí. En esta ocasión sí. Ajá. Ujú. Bueno, son 12:57, mis niños. ¿Qué creen? Tarea. Ya me lo dicen así como una más. Ni les he dejado trabajo en clase. Tarea. Igual seguimos con el concentrado de integración. 1A, no es cierto. ¿Cómo 1A? 1B, C, F, G, y para que no digan que me paso. F, C, F, G. Están tranquilos, según yo. Y para que no me digan que no les dije. Ah, un detalle, ¿eh? Un detalle, que fue lo que no hicimos aquí. Bueno. No, pues quedó igual que el anterior, ¿verdad? Sobre X de 0 a 1 y sobre Y de 0 a 2. 0 a 1, ajá, era misma región. Pero en el ejercicio les están pidiendo que también, si son tan amables, grafiquen la región sobre la cual están integrando. Es decir, que hagan algo como esto, por favor. ¿Se podrá? Sí. Para el miércoles. El miércoles es bien importante que para el miércoles ya tengan la tarea resuelta al momento en el que iniciemos la clase, porque ahora sí me gustaría revisar dudas. Y dudas no para resolverles la tarea, sino dudas sobre una tarea que ya fue entregada y sobre un tema que vamos a evaluar el siguiente viernes. Esta parte todavía vendrá en el examen del viernes. Integral doble sobre una región sencilla o básica. Bueno, si no hay nada más que, pues sería todo, mis niños. Mande, dígame. ¿Ya no?